¿Cómo les va? Estos son los 5 minutos más interesantes. Estamos con el doctor Javier Hurtado. Él es presidente del Colegio de Jalisco. Vamos a hablar, amables amigos, de los sueldazos de gran parte de los funcionarios mexicanos. Hay una controversia que se está planteando entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Hay el aspecto legal, y este dice que la ley no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Entonces, los que están ganando ahorita alrededor de 575,000 pesos no pueden dejar de ganar eso porque les perjudicaría la ley. Sería una ley retroactiva, doctor. La reforma del artículo 127 que se realizó en el año 2009 preveía precisamente que no se aplicara retroactivamente. Estableció muy claro en el artículo 3º transitorio que las personas del Poder Judicial y de otros organismos públicos que ya estuvieran gozando de una percepción superior a la del presidente de la República, se les iba a respetar ese sueldo hasta que terminara su encargo, y que los que entraran después del 2009, a eso sí les aplica el precepto, porque fue cuando entró en vigor la reforma en artículo 127, concretamente el día 25 de agosto del 2009 entró en vigor. Entonces todos los funcionarios que entraron después de esa fecha les aplica, y ahí no hay ninguna retroactividad, mi estimado Ramón, ¿sí? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que a los que se les dio ilegalmente o anticonstitucionalmente un sueldo superior al del presidente, ahora no se lo quieran bajar y digan que se les está aplicando retroactivamente, lo cual no es cierto. Lo que está pasando es que eso fue indebido, que se les pusiera a ellos un sueldo superior, cuando la Constitución, ni siquiera una ley, ¿sí?, decía muy claramente que todos aquellos que entraran a ejercer una función pública con un sueldo superior y que se les quisiera poner un sueldo superior al presidente, eso no debía de ocurrir a partir del año 2010 en el presupuesto de egresos de la Federación del 2010. Entonces, ese es el asunto de fondo, mi estimado Ramón. Y luego está el aspecto moral, es decir, un pueblo que definitivamente alrededor de la mitad de la población está considerada, no por el mismo pueblo, sino por los organismos internacionales, por la ONU, como un pueblo en la pobreza, pues no puede darse el lujo de estar manteniendo a los funcionarios más caros del mundo. Así es, yo creo que resulta hasta ofensivo. En un país en donde el salario mínimo es de 88.36 pesos, en donde 9 millones de mexicanos viven con eso y 6 millones más ganan hasta 2 salarios mínimos. Estamos hablando de 15 millones de mexicanos que viven con 2 salarios mínimos, que viene ¿Y sus familias? A 166 pesos diarios, y que los ministros de la Corte ganen 1,906 pesos diarios. Entonces a mí me parece que eso es ofensivo definitivamente. Entonces existen criterios a través de los cuales se ha establecido qué es lo correcto del sueldo que debe tener un funcionario público. Y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico ha señalado que lo correcto sería que el sueldo de los altos funcionarios en un país corresponda a 7 veces el ingreso per cápita, el PIB per cápita. En el caso de México, el sueldo de los ministros de la Corte equivale a 35 veces el PIB per cápita, porque el PIB per cápita es de $8,900 al año, ojo, no al mes. Entonces, usted saque la cuenta de lo que significa eso. Estamos hablando de 180,000 pesos al año, ¿sí? Contra, ellos ganan 180,000 pesos en 10 días o en menos de 10 días. Entonces, eso no puede ser, definitivamente. Son los funcionarios mejor pagados del mundo, excepción hecha del presidente Donald Trump, que tiene un sueldo de pesos mexicanos equivale a 8 millones de pesos. Los ministros de la Corte ganan 5,600,000 pesos al año, 6,700,000 pesos al año. Pero hay un dato muy interesante: el propio rey de España, la asignación presupuestal que tiene fijada, ¿sí?, el rey de España es inferior al sueldo de los ministros de la Corte. La asignación del rey de España
equivale a alrededor de 550,000 pesos, y los ministros de la Corte es, insisto, de 598,000 pesos. Entonces, y con el agravante de que en España el PIB per cápita es de prácticamente el triple que el PIB per cápita de México. Y si en Estados Unidos el presidente Trump gana eso, es porque el promedio del ingreso del norteamericano común corriente es de $60,000 al año, no de 8,000 como en México. Sí, no. Y está también el aspecto político. Algunos observadores dicen que esta es una jugadita de Andrés Manuel López Obrador para controlar el único poder, el judicial, que escapa por el momento a su control político. Bueno, así se ha interpretado, pero a mí me parece que está lejos de que eso sea. Lo que está aquí a discusión y a debate es de que si en México la Constitución y la ley se aplica a unas personas y a otros no, y que lo más paradójico y contradictorio es que los señores encargados de velar por el cumplimiento fiel y estricto de la Constitución son los primeros que se niegan a respetarla. Eso, la verdad, es solamente de un país de kafkiano, ¿no? O sea, de sueño, ¿no? De broma, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que los impartidores de justicia y los guardianes de la Constitución se nieguen a cumplir con la Constitución? Entonces, no es cierto tampoco que el sueldo de los ministros de la Corte no se puede disminuir durante el periodo de su encargo, como lo señala el artículo 94 de la Constitución, que entra en contradicción con el 127. Porque cuando existe una contradicción entre artículos de la propia Constitución, lo que se estila es que prevalece la de más reciente expedición, la disposición de más reciente expedición. La disposición del 94 data de 1996 y la disposición del 127 data de 2009. En consecuencia, la que debe de aplicar es la del 2009, no la del 96, por favor. Entonces, no es cierto. Y además, la propia Constitución establece muy claramente los plazos y a quienes sí les aplicaba y a quienes no, y se salvaguarda perfectamente de que no haya retroactividad. Es el doctor Javier Hurtado. Ya saben ustedes que es el presidente del Colegio de Jalisco. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti, Ramón. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Estamos aquí en Puerta de Hierro, en donde el servicio es la manera de ser. Yo soy su servidor, Ramón Guardado. Muchas gracias por aceptarnos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias.